La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dijeron de que sería un año clave porque iba a votar más de la mitad de la humanidad. Y estamos en mitad de ese proceso, a la espera de que voten en Estados Unidos y en plena digestión de lo que acabamos de votar los europeos, con algunas imágenes que explican por sí solas los efectos de esta encrucijada en la que estamos en prácticamente todas partes. En Francia. Casi todo se explica en este momento en que diputados del Partido Conservador de los Republicanos, heredero de la tradición goyista y de que construyó la actual república, intentan abrir la puerta de su sede, mandada a cerrar por el jefe del partido, al que echaron por plantear una alianza con la extrema derecha que terminase con la tradición francesa del cordón sanitario, para aislar al partido que es ahora favorito en las legislativas del mes que viene. Italia reúne hoy a los 7 países más poderosos del mundo en una cumbre de la que Giorgia Meloni intenta evitar que salga una declaración en favor del derecho al aborto. Mientras en el Parlamento de Roma, un diputado del Movimiento 5 Estrellas, expulsado de la Cámara por incumplir las normas en su discurso, quiso colgar una bandera italiana, en el cuello de un ministro del gobierno. Un parlamentario de la Liga le respondió con varios golpes y se formó un tumulto de golpes y empujones en la Cámara. En Alemania, la extrema derecha fue la segunda fuerza en las europeas. La coalición de Scholz, que ha quedado en una situación de gran debilidad, trata de recuperar la iniciativa y con la guerra de Ucrania de fondo plantea recuperar la mili voluntaria para reforzar pronto a su ejército. Es clave en esa guerra el apoyo de Estados Unidos a Kiev, como es determinante el apoyo de Washington a Netanyahu, por mucho que intente forzar en la ONU una declaración de alto el fuego. Las matanzas se siguen produciendo sobre Gaza a la espera de saber si cambiará algo de aquí a noviembre, cuando las encuestas hablan de empate o de ventaja muy ajustada de Trump sobre Biden, que trata de recuperar terreno endureciendo sus políticas migratorias. Eso, mientras el Senado de Argentina... En Hipólito Yrigoyen había manifestantes que... ha aprobado hace unas horas, por un voto de diferencia, la polémica ley que convierte en norma la motosierra de Milei, aunque ha tenido que hacer importantes renuncias. Renuncia a privatizar la principal aerolínea o la radio y televisión públicas. Ese debate argentino se ha producido con protestas en la calle, manifestantes enfrentándose a la policía, como este pasaje en el que una chica interpela directamente a un agente. ¡Estás a tiempo! ¡Sácatelo! ¡Estás a tiempo! ¡Estás a tiempo! ¡Sácate el casco! ¡Vení de este lado, boludo! ¡Vení de este lado! ¡Vení de este lado! Porque acá nunca te vamos a empujar como te están haciendo, para que vos des la jeta, para que a vos te peguen. No, nosotros, el pueblo nunca hace eso. El pueblo te respalda, loco. El pueblo te defiende y estás llorando. Y me doy cuenta, se te caen las lágrimas, boludo. No seas así. La Cámara ha aprobado la llamada Ley de Bases y Puntos de Partida, sobre la que Milei se propone cambiar la economía y la sociedad argentina, con 37 votos a favor y 36 en contra. Bueno, pues como ven, no hace falta tomar mucha distancia para darse cuenta de que están cambiando muchas cosas en casi todas partes. Y la pregunta es, ¿y qué está ocurriendo en España? En medio de toda esa agitación, Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Vamos a empezar de momento por lo más inmediato, aunque sea lo que nos queda más lejos geográficamente, Argentina, porque la votación ha validado el proyecto de reforma de Milei, que incluye grandes recortes y privatizaciones, aunque es verdad que ha tenido que asumir esas importantes renuncias que mencionábamos. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Sí, 2 grandes concesiones y cientos de artículos han tenido que ser retirados, como por ejemplo aquel que obligaba a terminar la obra pública a la que le quedase menos del 20% para ser terminada. Pero también, lo decíamos, una de las concesiones que va en contra del centro de las políticas para desmantelar el Estado por parte de Milei, las privatizaciones. Van a seguir estando algunas, pero las 4 principales empresas nacionales... Se propone eliminar del anexo Aerolíneas Argentinas, Correo Argentina y RTA. Por eso como son Aerolíneas, Correos y la radio y televisión pública, seguirán en manos del Estado. Con todo, la ley de bases sigue adelante con privatizaciones como la de los ferrocarriles o las empresas públicas de aguas. También se producen algunos recortes sociales, como que se facilita el despido o se sube a 5 años la pena de cárcel para aquellos que organicen manifestaciones que afecten al transporte público. En el Senado ha habido empate que ha salido adelante gracias al voto de calidad de la presidenta. Con todo, no es definitivo, ya que tiene que volver al Congreso. Y mientras, en la calle
Se han vivido las mayores protestas desde que Milei lleva en el poder, desde el pasado mes de enero. En total 30 detenidos, vehículos quemados y el lanzamiento de piedras y cócteles Molotov. Todo lo que está cambiando en el mundo a toda velocidad podrá verse en la cumbre del G7 que empieza esta mañana en un hotel de lujo del sur adriático de Italia. Corresponsal en Roma, Joan Solés. La primera ministra italiana Meloni y la presidenta de la Comisión Europea von der Leyen, ambas mujeres se presentan en esta cumbre como triunfadoras de las europeas ante tres hombres, Macron, Scholz y Biden, cuyas rutas electorales no son precisamente un camino de rosas. No deja de ser curioso que el primer tema a tratar en este G7 de Bari sea la situación africana. Lo era ya en el G8 de Génova en el 2001, en el que estaba presente además el único superviviente político de principios de siglo, el presidente ruso Putin. Aquella cumbre terminó con el firme compromiso de los más poderosos del mundo de una acción global, abierta y creciente. 23 años después, los 7 grandes del mundo hoy pueden empezar por cumplir aquella vieja promesa. Ahí estará Macron, aún conmocionado por la derrota del domingo que le llevó a adelantar las legislativas que han acabado por cambiar todo el mapa político francés, con la izquierda unida en una especie de frente popular, mientras la derecha tradicional se ve abocada a un cisma por la expulsión de su líder, París, Vicens Batalla. La secuencia de las últimas 24 horas en los republicanos de derecha son dignas de un psicodrama. Tras el anuncio de su presidente, Éric Ciotti, de que pactaba con la ultraderechista Le Pen, todos los pesos pesados del partido se movilizaron para hacerlo fuera en un comité político el miércoles por la tarde. Pero Ciotti cerró las puertas de la sede diciendo que este comité era ilegal. El resto de la dirección se acabó reuniendo en una sala cercana y decidió expulsarlo. Habiendo llevado negociaciones secretas sin acuerdo con nuestra familia política y sus militantes, Éric Ciotti estaba en ruptura total con los estatutos y la línea de los republicanos. Se le excluye hoy del partido. Declaraba Anne Genevard, hasta ahora secretaria general y nueva presidenta interina. Inmediatamente Ciotti, que ya había abandonado la sede del partido, publicó un tuit alertando de las posibles consecuencias penales de esta decisión, y en la televisión de ultraderecha CNews se siguió presentando como el máximo responsable de la formación. Soy presidente de los republicanos y continúo siéndolo. Los militantes me eligieron y solamente los militantes pueden rechazarme esta legitimidad, afirmó Ciotti, quien aseguró que tiene previsto presentar a 80 candidatos bajo su autoridad en toda Francia. Y mientras todas esas cosas pasan en el mundo, ¿qué pasa aquí en España? Después de nuestro particular ciclo electoral, el PP cree que la minoría del gobierno no le va a permitir aguantar, pide elecciones. El gobierno responde que es ahora cuando desplegará su actividad legislativa. Empezando por la reforma del Poder Judicial justo en el momento en que acaba de entrar en vigor la amnistía. Si no hay acuerdo con el PP, el gobierno plantea un cambio trascendente: que el Poder Judicial no pueda nombrar a los jueces del Tribunal Supremo, cambiar el sistema. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. El gobierno pidió otra reunión al PP para el viernes y el PP está dispuesto si hay mediación europea. Y solo si hay mediación europea, porque en Génova rechazan tajantemente reunirse a solas con el gobierno, como les propuso el ministro Bolaños. El PP, que habló ayer de chantaje, pedía vía González Pons la mediación urgente de la vicepresidenta de la Comisión, Věra Jourová. El gobierno, por su parte, invitaba a la vicepresidenta europea este viernes a España o a verse la semana que viene en Bruselas. Es decir, el Ejecutivo acepta continuar la mediación europea, pero sin renunciar al ultimátum de 15 días a Feijóo. El PP, por su parte, cree que la Comisión tendrá algo que decir sobre la reforma que ultima el gobierno en caso de que no haya acuerdo. Sánchez dejó claro ayer que no se plantea rebajar el sistema de mayorías, algo que le piden sus socios, pero que ya frenó Bruselas. Pero es que el PP Ángels también recela de la vía por la que apuesta el Ejecutivo, la de limitar los nombramientos que puede hacer el Consejo. Así que a la espera de la respuesta de la vicepresidenta Jourová podrá haber reunión, sí, pero sin grandes expectativas de acuerdo. Ni el gobierno renuncia a los 15 días de plazo, ni el PP a su exigencia de que todo acuerdo implique también una reforma para que sean los jueces los que elijan a los jueces. Mariela, gracias. A vosotros. La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre los jueces, dice que la propuesta del gobierno le parece un atropello constitucional. El caso es que con esta reforma el gobierno trata de recuperar esa iniciativa política para combatir la idea que más repite el PP, que apenas tiene margen para legislar. El gobierno lo rebate y asegura que impulsará ahora aquel plan de regeneración democrática del que habló Sánchez en sus 5 días de pausa. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pero hasta que llegue ese momento está la realidad del día a día en el Congreso, donde el Ejecutivo ha tenido que retirar alguna ley por el plantón de sus socios. Hoy mismo, por ejemplo, se tiene que votar una norma y ha habido dudas hasta última hora sobre si Junts, el PP o Vox la podían tumbar.
Sí, es un proyecto de ley sobre derechos de autor que sale del Ministerio de Cultura y hasta última hora de la tarde de ayer había dudas sobre si saldría adelante debido a la enmienda a la totalidad que había presentado Junts. Finalmente, y tras mucho negociar e incluso tocar en la puerta del PP, los de Puigdemont retiraron la enmienda y la proposición saldrá adelante. Es un ejemplo más de la dificultad que tiene este gobierno para legislar. Hace un mes tuvo que retirar in extremis la ley del suelo porque no salía y el pasado martes el PSOE votó a favor de una proposición del PP solo para no ver cómo Junts y PNV votaban con los populares. Precisamente en el PNV hay dudas sobre esta reforma del Poder Judicial que ayer anunció Sánchez. Aitor Esteban. No lo sé, si quizás descargando la posibilidad de algunos nombramientos se solucionaría o simplemente lo estamos trasladando a otras instancias donde se complicaría todavía más el asunto, ¿no? Una reforma, Ángels, de la que poco conocen otros socios como Podemos, Esquerra, Bildu o Junts. Josué, gracias. Hasta ahora. Hoy se van las tormentas y van a subir las temperaturas, Jordi. Empezamos con la buena noticia para aquellos que les gusta más el calor, el verano, y es que durante unos días vamos a vivir eso, un tiempo de verano, pero algunos días, porque la dinámica que llevamos está clara y la semana que viene de nuevo la lluvia y el descenso de temperaturas serán los grandes protagonistas. Descenso como el de esta pasada noche. Hemos bajado de los 5 grados en muchas poblaciones, por ejemplo, de Castilla y León. Fresco, frío en el interior, es como ha empezado la mañana en gran parte del país, pero con el sol que va a hacer, y tratándose de junio, es decir, el sol ya calienta mucho, las máximas se situarán alrededor de los 25 a 30 grados en la mayor parte del interior peninsular, por encima de los 30 en el valle del Guadalquivir, algo más bajas en puntos costeros, especialmente en el Cantábrico, donde las nubes serán abundantes en muchos momentos, con algo de llovizna en Galicia y Asturias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hay una pregunta política que se va arrastrando esta semana. ¿Qué va a pasar en Sumar? Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Áñez? Buenos días. Hoy va a empezar a responderse la pregunta porque hoy se reúne la dirección del partido para nombrar una gestora que asuma el liderazgo al que Yolanda Díaz dijo que renunciaba. Sí, aseguran en Sumar que no quieren ni pueden abrir un debate sobre su sucesión y nombrar a un sustituto, así que el plan de la dirección pasa por nombrar hoy una especie de gestora a un grupo reducido de personas que afronten la reconstrucción del espacio a la izquierda del PSOE tras los batacazos electorales. La vicepresidenta ya ha dejado claro que aunque deja el mando del partido, en la práctica sigue al frente de la acción política en el Gobierno y en el Congreso. Hay fuentes que reconocen a la SER que no entendieron su decisión entonces de dejar la coordinación general de Sumar y mucho menos su aclaración posterior que sumió ayer al espacio en un fuerte desconcierto. Hay quien habla de desastre comunicativo, pero todos coinciden en que su liderazgo político no está en cuestión. Lo que hay que corregir, dicen, es el proyecto que lanzó hace un año, que ha demostrado que no funciona, y corregir también la relación con los socios que exigen un nuevo modelo de organización que ahora sí les garantice protagonismo. Ana, gracias. A vosotros. Esta mañana, en menos de una hora, va a ser noticia la inflación. Se tiene que confirmar el dato que ya adelantó el INE hace unas semanas y que hablaba de la tercera subida consecutiva de los precios, en este caso por la luz y por los servicios. Ayer en Televisión Española el presidente del Gobierno aseguraba que precisamente por los precios van a mantener la rebaja del IVA de los alimentos básicos. Pero efectivamente la evolución de los precios de los alimentos aún continúa siendo alta y por tanto tenemos que hacer ese esfuerzo, que es un esfuerzo enorme para las arcas públicas. Precisamente el Centro de Estadísticas Europeo, Eurostat, advierte de que España es el tercer país del continente con más porcentaje de población que está en riesgo de pobreza o de exclusión social. Mariola Laurido. Rumanía, Bulgaria y España. Somos el tercer país con más personas pobres y en exclusión social de la Unión Europea. En el ranking, España ha pasado del cuarto al tercer puesto porque la situación ha empeorado a pesar del escudo social. La pobreza castiga a más de 12 millones de españoles y la tasa supera el 26% de la población, 5 puntos más que la media europea. Por detrás de España está Grecia. Según el informe de Eurostat, más de 94 millones de personas viven en la pobreza en la Unión. Afecta más a las mujeres que a los hombres, a los jóvenes, a los que tienen un bajo nivel educativo y en particular a los desempleados. Hay además un dato que es mucho más preocupante en España. Aquí el 52% de las familias monoparentales, la mayoría encabezadas por mujeres, vive en la vulnerabilidad económica frente al 22% del resto de Europa.
Lo decíamos en la portada, Alemania quiere reclutar a unos 5.000 jóvenes al año con un servicio militar voluntario que activa ante la inestabilidad que ha provocado la invasión rusa de Ucrania. Berlín, Carmen Viñas. La situación geopolítica es preocupante y el ejército alemán debe reforzarse rápido. Bajo estas premisas se sustenta el modelo de servicio militar voluntario presentado por el ministro de Defensa, Boris Pistorius, que busca formar a los jóvenes en una serie de destrezas relevantes en caso de necesidad y de paso aumentar el número de soldados profesionales. Según los expertos, Rusia podría atacar el territorio de la OTAN a partir de 2029, ha alertado el ministro Pistorius, para justificar su propuesta, que debe aún recibir el visto bueno del gobierno tripartito y después del Parlamento. Según su modelo, al cumplir 18 años, los jóvenes tendrán que rellenar un cuestionario sobre su motivación y forma física. Después se elegirá los más adecuados, de modo que unos 5.000 anuales se sumen a esta mili. La cifra irá aumentando cada año. Alemania dispone de 181.500 soldados profesionales, pero los expertos calculan que debería llegar rápidamente a 200.000. Y ACNUR ha publicado el informe sobre el número de refugiados en el mundo, que se ha duplicado en una década. Nicolás Castellano. Una de cada 69 personas en todo el mundo se ha visto obligada a huir de su hogar para poner su vida a salvo. Esto supone prácticamente el doble que hace una década. Llevamos 12 años encadenando cifras récord de desplazamiento forzoso. María Jesús Vega, la portavoz de ACNUR en España, detalla algunos de los datos más relevantes de su informe anual, en el que se constata que 120 millones de desplazados forzosos, casi el doble que hace una década, se ven obligados hoy a estar fuera de sus hogares. Vemos con mucha preocupación cómo se está socavando y se está deteriorando la institución del asilo, las devoluciones automáticas, los abusos en las fronteras, los intentos de externalización, de trasladar tus responsabilidades de asilo a otros países. Solo Sudán aporta casi 11 millones de nuevos desplazados por su conflicto. De nuevo también la crisis crónica de Siria, con 13 millones de personas, y el deterioro particularmente de la situación en Gaza. Y en 10 minutos el abierto. Con Cristina de la Hoz, Josep Ramoneda y Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.